Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Santiago capítulo 2. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por darnos un día más, Padre, y llenarnos de ti, de tu amor, de tu bondad, de tu paciencia. Gracias por todo lo que haces con nosotros. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Padre amado. Gloria a ti, así como es en el cielo, también sea en la tierra. Gracias, Padre, y ayúdanos, por favor, con tu palabra, con tu entendimiento. Ayúdanos para poder comprender tu palabra en la manera que tú deseas que lo hagamos, para atesorarla en nuestros corazones y llevarla a la práctica. Líbranos también de todo mal y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces Santiago nos dice cosas muy importantes, algunas que quizás no entendamos bien, pero que todo tiene una razón y un porqué. Santiago empieza a decirnos: hermanos míos, ¿cómo puede uno decir que pertenece a Jesucristo, el Señor de la gloria, si muestra favoritismo hacia los ricos y desprecia a los pobres? La palabra favoritismo debería estar en nosotros los cristianos. Claro que no. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, no mostró favoritismo por nadie. El día que Él murió, no murió por un grupo y por otro no. Jesús murió por todos y cada uno de nosotros. Entonces, no debe haber ni favoritismos ni la palabra discriminación. No porque eres pobre te voy a desechar a un lado, y tú porque me convienes o porque eres un rey te voy a tratar mejor, o tú porque tienes plata y puedo sacar provecho de ti te voy a tratar mejor, y tú como no me vales, no me sirves, te voy a menospreciar. Entonces, de esa manera, obviamente, no nos estamos comportando como Jesús nos dijo. En nosotros no debe haber ni favoritismos, ni discriminación de ningún tipo, porque si algo en nosotros estamos actuando de esa manera, quiere decir que algo estamos fallando, porque eso no es lo que Jesús nos enseña. Jesús nos enseña amor al prójimo y por todos por igual. Un ejemplo fue cuando Jesús nos enseñó acerca de la parábola del samaritano, ¿verdad? Como sabemos, los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Y entonces nos dijo a través de su palabra que aquel samaritano que muchos desprecian es el que realmente hace la palabra de Dios, es el que se preocupa de los demás. Eso es una enseñanza para ellos y para todos nosotros. Entonces, nosotros no somos nadie para discriminar ni mostrar favoritismos por nadie. Si nosotros deseamos vivir en la manera que Jesús nos enseña, pues debemos actuar como Jesús nos enseña, siendo para empezar humildes y brindando amor y servicio a todos por igual, en especial a aquellos que son los más necesitados, a los pobres, a los que necesitan más, ¿verdad? Obviamente también hay muchos millonarios, pero que tienen una pobreza espiritual, que también necesitan mucho de nosotros. Entonces, nosotros no vamos a discriminar si es pobre, si es rico, si es moreno, si es blanco, si es de China o si es de África o si es de Colombia o si es de Venezuela. No importa de dónde seamos, porque al final nuestra patria no es aquí en la tierra. Nuestra patria está en el cielo. Por lo tanto, todos somos iguales y a todos debemos tratar con la misma igualdad, con el mismo amor y con el mismo respeto. Recordemos que esto Jesús nos lo enseñó porque Él murió por todos y cada uno de nosotros, sin discriminación y sin favoritismo hacia nadie. Entonces, si a veces hemos mostrado algún favoritismo por la gente de dinero,
que por los pobres, pues aprendamos que estamos errados, que estamos equivocados y que eso no es lo correcto. Y tratemos de cambiar nuestros prejuicios y esos sentimientos que no nos hacen nada bien, porque lo único que logran es alejarnos de la verdad. Nosotros no deseamos nada de eso porque todo eso es parte de nuestro pasado. Nosotros debemos vivir en la manera que Jesús nos enseña, que es amando al mundo, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es justamente lo que nos dice Santiago. Dios dice, hay que obedecer la ley del Señor de amar y ayudar al prójimo de la misma manera en que nos amamos y nos cuidamos a nosotros mismos. Entonces, para poder amar a los demás, para poder querer a los demás, es importante que nos valoremos y nos queramos también primero nosotros mismos. Saber que nosotros somos hijos de Dios y que nuestro Padre nos ama. Por lo tanto, debemos cuidarnos, valorarnos y querernos. Y con ese amor que tenemos, darlo a los demás, ¿verdad? Entonces, es importante primero quererse uno mismo para poder querer a los demás, para poder amar también a los demás. Entonces, como acá nos dice Santiago, es importante que obedezcamos lo que Dios nos dice, que es amar y ayudar al prójimo de la misma manera que nos amamos y nos cuidamos a nosotros mismos, ¿verdad? Con el mismo amor, con la misma dedicación, con el mismo cuidado que lo hacemos con nosotros, debemos hacerlo también con nuestros hermanos, en especial aquellos que nos conocemos, en especial aquellos que solo vemos de vista quizás, ¿verdad? Especialmente aquellos que necesitan más de nosotros. Luego también nos dice, y el que deja de obedecer una ley es tan culpable como el que desobedece todas las demás. Porque Dios dijo, no cometerás adulterio, y también dijo, no matarás. Muchas personas creen que porque, no, yo solamente miento de vez en cuando, pero yo jamás voy a matar a alguien. Oh, no, ese sí es un pecado grave. Yo solamente miento de vez en cuando. ¿Hay niveles o pesos de pecado? Jesús nos dice, ¿tú puedes mentir un poquito, pero si no mates? Claro que no. Es exactamente lo mismo. Estamos pecando, estamos errando. Y muchas veces matamos no necesariamente físicamente, sino con nuestra boca. Podemos hacer mucho daño a las personas y destruir. Entonces, hay diferentes formas de matar, no solamente física, ¿verdad? Entonces, como les digo, el pecado es pecado. No hay pecado más importante ni pecado más fuerte. Pecado es pecado, estamos pecando igual. No importa si solo estamos mintiendo, estamos pecando. Porque estamos yendo en contra de lo que nuestro Padre nos enseña. No estoy siendo realmente íntegro en lo que hablo, en lo que digo y en mis acciones. Que yo estoy diciendo y digo que soy cristiana, ¿cómo puedo mentir? Si digo que soy cristiana, ¿cómo puedo engañar? Si digo que soy cristiana, ¿cómo puedo hacerme a la vista gorda y no ver a alguien que realmente necesita de mí? Podremos engañarnos a nosotros mismos, pero a nuestro Padre jamás. Él conoce nuestros corazones, nos conoce a la perfección y sabe muy bien lo que hacemos y lo que no hacemos. Si decimos que somos cristianos, que creemos en Cristo Jesús, pues tenemos que vivir a la manera que Cristo nos enseña, no a la manera que a nosotros nos parezca o nos convenga. Entonces, para empezar, debe haber igualdad siempre. Amar y demostrar amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sin favoritismos, sin ningún tipo de discriminación. Segundo, obedecer la ley de nuestro Padre, que es amar y ayudar a nuestro prójimo, a todo prójimo que lo necesita, de la misma manera que nos amamos y nos cuidamos a nosotros. Así como nosotros nos cuidamos, nos amamos,
y nos valoramos, igualmente tenemos que cuidar, valorar y amar a nuestro prójimo, porque deseamos vivir y hacer las cosas como Jesús nos enseña. Porque dice, vamos a ser juzgados en cuanto a si hemos hecho o no lo que Cristo quiere que hagamos. Exactamente. El día que Jesús venga, nos va a juzgar según qué, según nuestras acciones, según lo que hicimos. Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, pero no tenía tiempo, o me era bastante difícil. ¿Qué le vamos a decir a Jesús? Dame otra oportunidad para demostrarte, o ya será demasiado tarde. Si nosotros sabemos la manera que Jesús nos pide que debemos actuar, pues debemos hacerlo ya, ahora, hoy. Hoy debemos demostrar que somos cristianos de verdad, que queremos seguir las cosas como Jesús nos dice. Si por ahí hemos discutido con alguien o hemos peleado con alguien, vayamos a pedir perdón, no importando quién tenga la razón ni quién haya empezado el problema. Estamos mostrando de corazón que deseamos servir a nuestro Padre. Y Jesús nos enseñó que debemos perdonar. Entonces es importante, aunque repita miles de veces, que vivamos en la manera que Jesús nos enseña, con humildad, con amor, ¿verdad? Y con servicio. Muy bien, entonces, el que deja de obedecer la ley es tan culpable como el que desobedece todas las demás. Ya lo dijimos, no importa si mentimos o matamos, igual estamos cometiendo falta, igual estamos pecando, ¿verdad? Porque vamos a ser juzgados en cuanto a si hemos hecho o no lo que Cristo quiere que hagamos. Cristo nos enseñó, nos dijo y nos mostró cómo debemos comportarnos y cómo debemos actuar. Ahora solo nos queda a nosotros vivir la vida como Jesús nos lo enseñó. Así que cuidado, dice Santiago, cuidado con lo que hacemos y pensamos. Recordemos que todo empieza aquí. Primero pensamos y luego actuamos, ¿verdad? Pero si somos duros de corazón, siempre vamos a empezar en hacer las cosas negativas y la maldad a los demás y luego la hacemos. ¿Cómo hacen los ladrones? Primero tienen el corazón duro, ¿verdad? Porque no les importa lo que tengan que hacer para conseguir lo que quieren. Segundo, comienzan a trazar cómo van a engañar, cómo van a mentir, cómo van a robar. Y luego lo convierten en acción. Igual cuando alguien quiere vengarse de alguien, empieza primero con su corazón duro. Luego lo pasa a la mente, ¿cómo me voy a vengar de esa persona? Y luego lo convierte en acción. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Nuestro corazón debe estar siempre lleno de cosas positivas, cosas buenas, cosas agradables, cosas de Dios, cosas que nos ayuden espiritualmente a crecer y a evolucionar como cristianos. Debe estar solo de cosas buenas, amables, cosas de amor, para que esto llegue aquí y que nuestras manos y nuestras acciones estén solo basadas en el servicio y en el amor hacia los demás. Eso es lo que Jesús nos pide. Y si decimos que creemos en Jesús, pues no solamente creer. Si yo creo en Jesús, debo vivir mi vida en la manera que Jesús me muestra. Luego, Santiago nos dice, no habrá misericordia para los que no han mostrado misericordia. Pero si hemos sido misericordiosos, saldremos victoriosos del juicio. Qué importante vivir en la manera que Jesús nos enseña. Jesús nos mostró misericordia. Es igual manera como debemos hacer. Mostrar misericordia siempre por los demás. Ponernos en los zapatos de los demás. Para de esa manera sentir su dolor, sentir su sufrimiento, sentir lo que está pasando. Es importante que seamos empáticos y que ayudemos siempre al que necesita, en cualquier momento y circunstancia, en la manera que nosotros podamos.
demostrar con nuestras acciones que queremos hacer la voluntad de nuestro Padre, que queremos hacer las cosas como Jesús nos dijo, que no haya nada que nos impida hacer la voluntad del Padre. Y lo importante que es ser misericordiosos, si deseamos que Jesús también sea misericordioso con nosotros. Dice, ¿de qué vale decir que tenemos fe y que somos cristianos si no lo demostramos ayudando a los demás? ¿Qué tipo de fe es esa, verdad? ¿Qué tipo de fe es esa? ¿Podrá ese tipo de fe salvar a alguien? Si un amigo nuestro necesita algo y no le damos nada, ¿estaremos mostrando realmente que somos cristianos de verdad? Obviamente no. Si vemos a alguien que necesita, que está pasando hambre, que está pasando frío, debemos estar ahí para ayudarlo, en la manera que podamos. Pongámonos en los zapatos de esa persona. Nosotros nos gustaría, cuando estamos en momentos difíciles también, que alguien nos ayude, que alguien nos brinde una mano. ¿No nos gustaría también? Pues eso mismo desean todos. Todos deseamos también que se preocupen de uno. Entonces es importante que nos pongamos en los zapatos de la otra persona. Si yo estuviera ahí, ¿cómo me gustaría que me traten? ¿Cómo me gustaría que alguien viniera a mí y me dé una mano, me dé una ayuda, me dé un plato de comida? Pues hagámoslo. Que no quede solo en lo que me gustaría hacer o quede en mi mente, sino hagámoslo, hagamos realidad y siempre estemos para servir y ayudar al que necesita, porque no solamente con hablar vamos a lograr calmar el hambre o la necesidad de los demás. Entonces dice, tener fe no basta, hay que hacer el bien para demostrar que la tenemos. ¿Todavía hay alguno entre ustedes que piensa que basta con tener fe? ¿Fe en qué? ¿En que hay un solo Dios? Hasta los demonios lo creen y tiemblan de espanto. Los demonios saben, ¿verdad? Y creen en Dios también. Porque cuando Jesús llegó, los demonios decían, ¿qué me vas a hacer? Por favor, Jesús, Hijo del Altísimo, no me hagas nada. Todos sabían quién era. Todos lo reconocían. Y creían en él, porque lo conocían. ¿Pero eso acaso los va a salvar a los demonios, como dice Santiago? Claro que no, porque los demonios sirven a Satanás y no a Dios. La fe que no se plasma en buenas obras no es fe verdadera. Entonces muchos dirán, pero ¿cómo tengo que hacer si solamente... ¿Por qué tengo que hacer obras? O sea, ¿por las obras voy a ser salvada? Claro que no. Claro que no. Y nosotros lo sabemos. Pero ¿cómo es? Yo creo en Jesús. Creo en que Jesús vino aquí y murió por mí. Murió por mis pecados. Y me liberó de la esclavitud. ¿Verdad? Me liberó de los pecados. Gracias a Jesús soy libre. Soy nueva. Pero porque creo en Él y porque tengo fe en Él, es que vivo la vida como Jesús me dice. Y como yo amo a Jesús, el Espíritu Santo vive en mí. Y el Espíritu Santo que vive en mí me impulsa siempre a hacer las cosas como Jesús me dice. Hacer el bien, ayudar a los demás. Vivir mi vida como Jesús me muestra, como Jesús me enseña. Buscando al que necesita, dando ayuda al que necesita. Ayudando a los demás, llevando la palabra, que es lo que Dios me pide, haciendo la voluntad del Padre, porque tengo fe, porque creo en Él, porque deseo servirle a Él, porque Jesús vive en mí, y si Jesús vive en mí, tengo que actuar en la manera que Jesús me enseña, en la manera que Jesús me muestra. Jesús me enseñó humildad, Jesús me enseñó compasión, Jesús me enseñó misericordia. Jesús me enseñó a amar a mi prójimo, pensar en mi prójimo, antes que en mí misma. Entonces tengo que vivir en la manera que Jesús me enseñó, actuar, pensar, hablar en la manera en que Jesús me enseña, porque Jesús vive en mí. Y entonces, por lo que yo creo y tengo fe en Jesús, vivo en la manera que Jesús me enseña. Y los demás verán
a través de mis acciones, a través de mi hablar, que tengo fe en Él, porque estoy haciendo las cosas, porque estoy viviendo mi vida en la manera que Jesús me enseña. Entonces, no es que por las obras voy a ser salva, porque las obras no nos hace salva, pero sí están unidos uno con otro. Solo por tener fe, ya estoy salvada, porque creo en Jesús, me salva. Como sabemos, la salvación es un regalo que Jesús nos da a todos y cada uno de nosotros. Pero si nosotros creemos en Él, pues vamos a vivir en la manera que Jesús nos muestra. Porque si creemos en Él, hacemos las cosas que Él nos enseña. Porque yo creo en Él, porque yo tengo fe en Él, porque sé que Jesús va a venir y me va a juzgar por mis acciones. Ahora, Él ya me salvó, yo soy salva, ¿verdad? Yo soy salva porque basta que creas en Jesús y ya tú eres salva. Pero justamente porque crees en Jesús, tus acciones se van a basar en el amor que Él te muestra. Él te mostró amor y misericordia, y es ese mismo amor y misericordia que tú debes mostrar hacia los demás. Entonces, sí viene de la mano, pero por tus obras no eres salvo, sino por tu fe, porque tú crees en Él. Y la consecuencia de tu fe en Cristo vienen a ser las obras. Por eso Jesús dijo, cuando dijo acá y dijo, ¿cómo voy a conocer a alguien si realmente viene de ti o no? ¿Cómo voy a saber si es alguien que viene de Cristo, si es alguien que viene de tu lado o no? Y Jesús dijo, a través de sus obras. A través de sus obras conoceremos la verdad. A través de sus frutos conoceremos si realmente viene de mí. Es justamente por eso cuando Pablo nos dice, si es alguien, si va a ser un pastor, los requisitos que debe tener. Y en sus acciones, en sus decisiones, nosotros conoceremos quién es esa persona. Pero si esa persona no hace las cosas como Jesús nos enseña, entonces obviamente sabemos que está perdido, que no ama realmente a Dios, que está equivocado, que su fe está equivocada, que no está haciendo las cosas en la manera que Jesús nos enseña. Entonces, aunque vuelva a repetir, una vez que uno tiene fe en Cristo, vivimos en la manera que Cristo nos enseña. Y en nuestras acciones se verá eso reflejado. En nuestro hablar, en nuestro accionar, en nuestras acciones, que amamos a Dios y queremos servir a Cristo Jesús, ¿verdad? Y que hacemos las cosas como Jesús nos enseñó. Entonces, la fe que no se plasma en buenas obras no es fe verdadera. Significa que algo estamos haciendo mal, que estamos confundidos, que estamos equivocados. Porque si no actuamos como Jesús nos dice, es que algo no está yendo bien. Y por eso necesitamos mucha oración para que Dios nos guíe y nos ayude con su Espíritu Santo a hacer las cosas en la manera que Jesús nos enseñó. Y ya para acabar dice, al igual que el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe está muerta si no fructifica en buenas obras. Si tenemos fe, pues vamos a agradar y servir a nuestro Padre. Vamos a hacer las cosas que agradan a nuestro Padre. Vamos a hacer las cosas que Jesús nos pide, que es poner a Dios sobre todas las cosas. Antes que decidamos o pensamos algo, ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿Le agradará a Dios que haga esto o no? Y segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.